y permita que la palabra de Dios haga su obra en usted y en mí, porque es una obra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida. ¿Y quién le contó eso al pastor de mi vida? Nadie, mi hermano. Como les he dicho, yo no lo sigo en Facebook ni en Twitter, yo no sé nada de ustedes. No sé lo que hacen ustedes saliendo de la iglesia, cómo viven en sus hogares, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y eso es lo más importante, que el Señor conoce nuestra vida. El salmista decía, aún no digo la palabra y tú ya la sabes toda, Señor. No me puedo esconder de ti, Señor. Tú conoces todo de mí, absolutamente todo de mí. Entonces, abra su corazón a la palabra de Dios. No se resista a cambiar, porque Dios quiere cambiar su vida, quiere cambiar su corazón. Amén. Bueno, Mateo 21:7, les leo este versículo para comenzar con la enseñanza número 10. Pollinos de Jesús. Así dice la palabra. Mateo 21:7, así dice la palabra. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, los pollinos, los burritos, han sido históricamente un símbolo de nobleza, de fuerza y de arduo trabajo. Son la especie mejor adaptada para vivir en el desierto. Y esto se debe a que sus grandes orejas le permiten detectar frecuencias de audio imperceptibles para los oídos humanos y disipar su calor corporal. Los borricos, como también se les conoce, poseen una gran capacidad de olfato, pues su nariz les permite detectar olores a 10 kilómetros de distancia. Además, su aparato digestivo es el más resistente. Si hablamos, por ejemplo, de los caballos, que tienen menos resistencia. Bueno, esto les permite consumir más variedades de plantas y extraer de forma más eficiente el agua de los alimentos. Estos animalitos pueden cargar hasta 2 toneladas de peso. Su estructura ósea los dota de una capacidad de arrastre de hasta 4 veces su propio peso. Su piel produce una sustancia llamada egiao, un tipo de colágeno que es benéfico para la piel. Las palabras burro o borrico son derivados del latín burricus, que significa caballo pequeño. Los burritos, de hecho, son más longevos que los caballos, llegando a vivir hasta 40 años. Los burros son capaces de emitir rebuznos a un volumen muy alto que les permite mantenerse en contacto a distancias de hasta 3 kilómetros. Estos animalitos se defienden dando fuertes golpes con sus patas traseras. También pueden golpear con las patas delanteras y dar mordiscos. Desde los comienzos de la historia, los burros han sido utilizados en Europa, Asia y África para transportar cargas, tirar de carros y trasladar personas. A pesar de no ser tan rápidos y fuertes como los caballos, su mantenimiento es menos costoso. Tienen una gran resistencia, repito, y una larga vida, y son más ágiles en terrenos abruptos e irregulares que los caballos. Los burros tienen la reputación de ser tercos, de ser tontitos, pero son animales inteligentes, son cautelosos, son amistosos y muy juguetones. Si no me cree, vea la película de Shrek y el burro. Ya después platicamos. ¿Cuántos han visto esa película? Miren, muy interesante. En México existe un lugar llamado Burrolandia. ¿Sí sabía o no? Eso yo apenas lo sé.
y está ubicado en el Estado de México. Y este lugar está dedicado a la conservación de esta especie desde el 2006. Burrolandia. Se han hecho películas, libros, cuentos, historias sobre este animalito. ¿Cuántos han leído la obra maestra de literatura española del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Así hay. Bueno, ahí Sancho Panza designa a su burro como el rucio, mi rucio, en una referencia elegante a la textura de su piel. ¿Cuántos han visto la película, les decía, de Shrek? 1, 2, 3, 4, share forever and ever and ever and ever, ¿verdad? Todas, pastor, ya me las aventé. ¿Verdad que sí? Y el Quijote de la Mancha, naranjas dulces, como les digo, ¿verdad? No, sí hay. Bueno, acaba de salir la más reciente, ¿sabía de Shrek? La venganza de Fiona. A ver, pastor, diga, eso sí me interesa. Eso sí me interesa. No, hermano, lea la Biblia. Mire, déjeme contarle brevemente el cuento del Señor, el niño y el burro. Ese cuento lo leí en primaria, bueno, hace ya muchos años. Resulta que en un camino rural van un señor, un niño y un burrito. El niño va sobre el burrito, el señor va caminando. Entonces la gente chismosita empieza a decir: pero qué niño tan aprovechado, el pobre señor caminando. Entonces el señor se da cuenta y él decide subirse al burrito, perdón. Y otra vez la gente, ¿verdad?, dice: pero ¿qué le pasa a ese señor? Ahora vean a ese niñito caminando. Bueno, él, cansado de los comentarios, decide bajar ahora al niño, y el burrito no lleva a nadie cargado. Nuevamente la gente: pero ¿por qué no se suben a ese burrito? Bueno, los dos se suben al burro. Y la gente ahora empieza a decir: pero qué aprovechados, mira, pobre burro, apenas puede. Bueno, historias, cuentos, películas acerca de los pollinos. En el antiguo Israel, los burros o asnos eran símbolo de paz y humildad. Abraham y Jacob montaban en un burro. Los reyes de Israel montaban en asnas blancas, es lo que dice Jueces 5:10. En las Escrituras hay una historia muy interesante acerca de una burrita y un pseudoprofeta o un adivino llamado Balaam. En Números 22, ahí encuentra esa historia. Este relato es ingenioso, es muy divertido, porque ahí vemos hablar a una burrita, deteniendo a este profeta, pseudoprofeta mejor dicho, que quiere maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le dice: no lo puedes maldecir porque bendito es. Ahí va a encontrar esa historia. Es muy divertido. Y demuestra un principio fundamental. El único y verdadero Dios se encuentra del lado de los israelitas. Por lo tanto, no hay poder humano que pueda prevalecer contra ellos. Y hasta un vidente pagano como Balaam pudo verlo ciertamente, dado que la palabra de Dios se pone en la boca de Balaam y que éste parezca un profeta piadoso. Uno podría suponer que el narrador vea a este como un santo. Sin embargo, lo más probable es que los comentarios implican que Balaam pidió indirectamente más dinero para maldecir a Israel. Quédense, la historia va más o menos así, parafraseada. Balac, el rey de Moab, al ver que el ejército de Dios, que el pueblo de Dios era mucho, tuvo miedo. Había escuchado que habían vencido a los amorreos y entonces conocían a este adivino. Fueron con él: te pedimos que maldigas al pueblo de Israel para poder vencerlo. Y le mandan unos ancianos, un primer grupo, y dice la palabra que le llevan
dádivas de adivinación. Lo querían comprar. Le llevaron sus libros de Harry Potter para que él siguiera adivinando. Él estaba pensando, quédense aquí, vamos a ver qué me dice Jehová. Y Jehová le dice, no puedes maldecirlo. Le mandan un segundo grupo, te vamos a honrar mucho si maldices a Israel. Esa es la historia. Y en el camino, con su burrita, ahí se les aparece esa figura misteriosa de la que habla la palabra de Dios, del ángel de Jehová. Ya saben quién es el ángel de Jehová. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahí se les aparece. Y este Balaam no ve al ángel de Jehová. La burrita sí lo ve. Mejor una burrita. Y le dice, no puedes ir para allá. Dios le dice, vas en camino perverso, no vayas. Finalmente va este hombre. Y cuando empieza a hablar acerca de Israel, empieza a bendecirlo, empieza a bendecir al pueblo. Y Balac le dice, ¿qué te pasa? Te traje aquí para que maldijeras al pueblo. Y él empezaba bendición tras bendición. Seguramente el rey se llevaba las manos a la cabeza y dijo, si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. El pueblo del Señor es bendito para siempre, hermanos. Es una historia realmente hermosa, ¿no? Sobre este animalito. No hay duda de que este relato representa a Balaam como alguien que amaba el premio de la maldad, como dice 2 de Pedro 2:15. Ahora, si les sorprende cómo Dios usó a este vidente pagano, el Señor, un hombre corrupto, para transmitir la palabra, resulta más sorprendente que Dios usó una burrita para detener a este hombre y así evitar que no maldijera a su pueblo. El Señor usó esta burrita para detener al pseudoprofeta Balaam. El asna tenía más visión que el vidente pagano. Pudo ver el ángel, como les mencionaba. Les dio solamente un versículo, Números 22-23. Después usted puede leer toda la historia. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y le empezó a pegar 3 veces. Vamos para allá. Y el asna, no, porque estaba viendo al ángel de Jehová con una espada. Más adelante el ángel de Jehová, no, si no es por esta asna, te hubiera matado a ti, Balaam. Pero bueno, usted puede leer la historia. ¿Sabía que también existen los mulos y las mulas? Los mulos son híbridos y son el resultado del cruce entre un asno y un caballo. Son más pequeños y menos rápidos que los caballos, pero tienen mucha fuerza y resistencia. En la antigüedad, los mulos eran muy cotizados y tal parece que su uso fue introducido bajo el reinado de David. Les leo algunos versículos en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9 y versículo 10. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza de la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo, uno avisó a Joab diciendo, he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Al rey Salomón lo montaron sobre la mula del rey David para que el sacerdote lo ungiera como rey. Eso lo puede usted encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 38 y 39, que les leo. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón.
Ahora vaya conmigo al Salmo 32, versículo 9. La palabra así dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Les leo este versículo en la versión lenguaje sencillo. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Así dice esta versión. Mira, hermano, las personas, como dice el versículo, sin entendimiento normalmente son tercas, son necias. No quieren aprender, no son enseñables. Prefieren quedarse como están por su seguridad emocional y estabilidad religiosa. No quieren salir de ahí. Por eso la palabra de Dios nos sujeta con riendas o cabestros, y el mismo Espíritu Santo hace su obra, nos conduce a la obediencia, lo cual nos ayuda a vivir una vida de negación y de servicio, que es lo que tenemos que hacer cada uno como cristianos. Vaya conmigo a Mateo 21:7, que fue el versículo que leímos al inicio. No seamos tercos, hermanos, no seamos necios. Menos seamos desobedientes a la palabra. No lo haga, sea obediente a la palabra. El Señor quiere bendecirlo, pero sea obediente a la palabra. Y no estoy hablando de cosas materiales, que a veces el Señor en su buena voluntad nos permite tener cosas materiales, pero no me refiero a eso. Mire, muchas personas son como Jonás. Son desobedientes, son rebeldes y les va mal en la vida. Yo le decía a alguien hace unos minutos, ahí en ese libro de Jonás vemos como un gran pez se traga al profeta, un profeta verdadero de Dios. Pero parece que el día de hoy muchos cristianos se han comido a Jonás. Somos rebeldes, traemos un poquito de Jonás todavía en el corazón, desobedientes, rebeldes a la palabra de Dios. No seamos así. No seamos como el caballo, como el mulo sin entendimiento, como dice aquí la palabra. Mateo 21:7 dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Cristo, se sentó encima. Este versículo se encuentra en el contexto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la gran ciudad del gran rey y el centro de la vida religiosa y las esperanzas mesiánicas de Israel. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Este capítulo de la vida del Señor es tan importante que por esa razón los 4 evangelios hablan de la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén montado sobre un pollino. La entrada triunfal de nuestro Señor forma parte también de las profecías mesiánicas y las podemos encontrar en el libro de Génesis y Zacarías. En el libro de Génesis, la bendición de Jacob alude a esta profecía que anunciaba que un gobernador de Judá vendría montado en un asno y dominaría las naciones, el león de la tribu de Judá. Le leo estos versículos en Génesis 49, versículo 10 y versículo 11. Así dice la palabra: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Ahora vaya conmigo a Zacarías 9, versículo 9. Así dice la palabra: alégrate, ¿cuánto? Mucho, alégrense, hermanos, alégrense. Yo sé que a veces la vida nos da golpes duros,
Y hay momento para todo, hay tiempo para todo, como dice también el libro de Eclesiastés, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para edificar. Pero cuando estemos aquí en la presencia de Dios, alégrense, alégrense. Y la mayor alegría que debemos de tener y considerar es que Él nos salvó de la condenación del infierno. Alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es una forma de expresarse sobre la ciudad de Jerusalén y de sus habitantes. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía, es muy importante porque está relacionada con las 70 semanas de Daniel. En el lenguaje judío tenemos semanas de años, usted puede consultarlo también. 70 por 7 son 490 años. Desde que los judíos salieron de Babilonia para reconstruir Jerusalén, hasta la aparición de nuestro Señor Jesús en la entrada triunfal, montado nuestro Señor sobre un pollino, transcurrieron 69 semanas, que en años equivale a 483 años. Es decir, nos faltan 7 años para las 490. 70 por 7, las 70 semanas de Daniel, las cuales no se deben de contar a partir del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, sino que ahí se abre un paréntesis en el cual estamos el día de hoy todos nosotros. Y al final de esta etapa gloriosa y maravillosa de la iglesia es cuando comienza la gran tribulación, o también se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Bien, esos últimos 7 años, recuerdan, nos faltan 7 años, divididos en periodos de 3 años y medio y 3 años y medio, en donde aparecen los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Después vamos a estudiar más de esto, de escatología bíblica. Pero bueno, así de importante era la profecía de Zacarías, como lo estamos viendo. Un día iba a aparecer nuestro Señor Jesús montado sobre un pollino, y eso ya se cumplió. Pero a su vez esta profecía nos invita a la gente a aclamar al Rey que viene como justo y salvador. Den voces de júbilo, vendrá humilde montado cabalgando sobre un burrito. Bien, al igual que el profeta Zacarías, el apóstol Juan, el apóstol del amor, también nos exhorta a dar voces de júbilo. ¿Por qué? Porque el Señor viene por su pueblo y viene pronto. Pero no vendrá montado sobre un pollino, sobre un burrito, sino que ahora lo vamos a ver montado sobre un caballo blanco, como dice Apocalipsis 19, versículo 11 que les leo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El apóstol Juan aquí vuelve a ver el cielo abierto como lo vio también en el capítulo 4. Pero en esta ocasión no es para que él pueda entrar y recibir ahí una nueva visión, sino para ver al Señor Jesucristo viniendo en gloria y poder a este mundo. En este punto, hermanos, es importante que observemos que quien viene es el mismo Señor Jesucristo en persona, con su cuerpo glorificado, en la plenitud de su majestad. Él no va a enviar a un ángel, a un arcángel, no enviará a Gabriel, como lo hizo, tampoco al arcángel Miguel o a otros ángeles, ni siquiera enviará al Espíritu Santo, que ya vino en el día de Pentecostés. El que fue traspasado, como dice la Escritura, vendrá otra vez por su pueblo. Hermanos, el regreso de Cristo será una escena deslumbrante y nadie podrá oponerse a su señorío y majestad. La grandeza de su venida dejará en la sombra los eventos más espectaculares que jamás se hayan conocido en nuestra historia. Ni las coronaciones de los más grandes emperadores, ni las entradas triunfantes de los césares por las calles de Roma con sus victoriosas legiones pueden ofrecer un punto de comparación con lo que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo ojo lo verá.
en ese caballo blanco. En su primera venida, que también se le conoce como Epifanía, porque la segunda se le conoce como Parusia, apunten hermanos, apunten. En su primera venida como Salvador, Cristo cabalgó sobre un pollino, hijo de asna, y así entró humilde en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 9, versículo 9. Pero su segunda venida será completamente distinta. Entonces los cielos serán abiertos y vendrá irrumpiendo con toda esa gloria, con todo su poder en nuestro mundo, de una forma muy dramática. Todo ojo lo verá cuando descienda del cielo sobre un caballo blanco con gran gloria y poder, rodeado de sus santos ángeles. No hay duda de que aquí nuestro Señor es presentado como un guerrero victorioso. En el Evangelio de Mateo, el Señor, antes de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, les dijo a sus discípulos: vayan a la aldea de Betfagé y desaten a una asna y a un pollino y me los traen. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, les dicen que yo los necesito y que después se los regresaré. Marcos, Lucas y Juan solo mencionan a un pollino atado. Lo mencionan porque el animal más importante en el relato es el pollino que Jesús montó durante la entrada triunfal en Jerusalén. Vaya conmigo a Mateo 21, versículo 2 y versículo 3. Dice así la palabra: diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Siempre lo diré, para mí es un lema personal y siempre lo volveré a decir. Es un gran honor y un inmenso privilegio servir al Señor de los señores y Rey de reyes. Servir a aquel que nos sirvió en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros y que ocupó nuestro lugar. No hay absolutamente nada en el mundo que se pueda comparar con servir al Señor. Y después de que el Señor tuvo a bien hacernos libres, rompiendo las cadenas que nos ataban al pecado, ahora nos llama para que le podamos servir. Dígame si o no es un honor y un privilegio servir a Dios. Un grandísimo privilegio, mi hermano. No lo menosprecie, nunca lo haga, porque su Señor derramó la sangre preciosa por usted, por mí. No la minimicemos, el sacrificio del Señor. ¿De dónde lo sacó, mi hermano? ¿De dónde me sacó? Del lodo, del pecado, de lo más bajo. Y ahora que nos invite para servirlo, qué gran honor, qué grandísimo privilegio. Vayan por ellos, desátenlos, porque los necesito. Así es, por difícil que sea de entender, el Señor nos necesita para llevar sobre nuestros hombros su mensaje a los perdidos, el gran tesoro de Dios en vasos de barro, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de mensajes, que puede transformar una persona, que puede rescatar al perdido, ahora sobre hombres frágiles como el barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es lo que dice la palabra. Ahora, el hecho de que el Señor pidió traer a la mamá del pollino nos habla de que nuestro amado Jesús está en contra de las divisiones en las familias y matrimonios. Asna y pollino, la mamá con el hijo fueron llevados ¿a quién? A Jesús. El Señor pensó en aquella mamá asna y no la quiso alejar de su pollino. Mire cómo Jesús demostró el respeto por la maternidad. Los dos llegaron juntos con Jesús. Mis hermanos,
El Señor no vino a este mundo a separar ni a dividir la familia. Entonces, ¿por qué nosotros nos aferramos en hacerlo? Es algo santo, es algo sagrado el matrimonio y la familia. ¿Por qué nos aferramos a hacer eso? ¿Por qué nos aferramos a dividir y a separar lo que Dios unió? Esto literalmente es ponernos en contra de Dios. Nuestro gran maestro no vino a separar familias, ni a los matrimonios, ni a las ovejas de los pastores. Y cuando la palabra habla de que Jesús trae espada para dividir, para traer división, se refiere a que hay personas que rechazan el evangelio, inclusive dentro de nuestra familia. Pero mi hermano, el Señor quiere que sus hijos se acerquen más a Dios, vayan juntos con Jesús, así como esta asna y su pollino. La palabra dice que los discípulos hicieron como Jesús les mandó, fueron por el asna y el pollino. Los discípulos llevaron el asna y el pollino ¿a quién? A Jesús. Mis hermanos, siempre que usted predique la palabra a los que no conocen, llévelos a Jesús, al Señor. Y llevarlos a Jesús es hablarles de las Escrituras. Juan 3:16 y Hechos 17:30 son excelentes versículos para predicar el Evangelio. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandamiento, no una sugerencia, a todos, porque todos estamos infectados por el pecado, asiáticos, africanos, todos pecamos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero también les va a predicar Juan 3:16. Llévelos a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llévelos al Señor. Mateo 21:7 dice así la palabra. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Esta escena realmente es magnífica. Esta escena es digna de admirar. Y todos los evangelistas nos invitan para que admiremos esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos invitan para que veamos algo maravilloso. Jesús, el creador del universo, el Dios infinito, el que se eleva por encima de todo y de todos, el alto, el sublime, el santo, montado sobre un pollino, frágil, débil. Realmente esto es sorprendente. Un burrito frágil cargando al que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. El pollino en la entrada de Jerusalén cargó a Jesús. Y de esta manera fue un instrumento usado por Dios, en las manos de Dios, para realizar la entrada triunfal en Jerusalén, que marcaba el inicio de la semana de la pasión de nuestro Salvador. Ahora bien, este burrito no era cualquier burrito. Este burrito era un animalito consagrado, porque el médico Lucas nos dice que nadie había montado este burrito. Era exclusivo para Jesús, dedicado, consagrado para Jesús. Lucas 19:30, que son pasajes paralelos, dice así la palabra, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Nadie había montado este burrito. Esto tiene serias implicaciones de pureza, porque en la ley estos animales estaban destinados para una tarea sagrada. Usted lo puede consultar en Números 19, versículo 2 y Deuteronomio 21, versículo 3. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? A ver, levante su mano.
¿Sí quieren ser usados por Dios? Yo también quiero ser usado por el Señor. Necesitamos vivir en santidad, hermanos. Necesitamos vivir en santidad. Dios se quiere glorificar en vasos limpios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Las Escrituras también dicen que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. En mi manera de pensar, pastor, sí. En mi manera de ver, sí, por supuesto. En mi manera de caminar, sí. ¿A dónde te llevan esos pies? En mi manera de hablar, por supuesto, mi hermano. Porque esa lengua destruye casas enteras. En toda nuestra manera de vivir. Y manera de vestir, por supuesto, vista de una manera decorosa, dice la palabra. En toda vuestra manera de vivir. Finalmente el Señor se sentó encima del burrito, y la multitud arrojó sus mantos en el camino, que era un símbolo de homenaje y sumisión de la multitud a Jesús como rey. Y otros arrojaban ramas que para los judíos representan sus grandes victorias. Ahora bien, ¿por qué el Señor no hizo su entrada en un caballo, que era el animal militar por excelencia? O como las entradas que hacen el día de hoy en algunas iglesias, ¿las ha visto? A los pastores ahí saliendo de la plataforma y elevándose ahí, o les ponen sus autos de lujo a un lado, o en su moto ahí salen. Que ver, hermanos, qué tristeza, ¿verdad? Y el Rey de Reyes en un pollino. Al elegir un burrito, Jesús se presentó como un humilde rey y pastor. Y con esto estaba mandando un mensaje claro y contundente de que su reinado sería de humildad, paz y salvación. La entrada triunfal tuvo lugar al comienzo de la semana de la Pascua, que recordaba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. De esta manera el pueblo en ese momento tenía la expectativa de que el Señor los libertara de la opresión de Roma. Por fin llegó el Mesías esperado. Estamos cansados de Roma, de este gobierno. En última instancia, sus aclamaciones son verdaderas. Pero Jesús no vino a derrotar a Roma, sino a Satanás, el pecado y la muerte. Y eso no lo entendía. Mateo 21:8, que les leo, dice así la palabra. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Seguramente durante el recorrido, el burrito pensó por un momento que los mantos y las ramas que se ponían como alfombra eran para él. Se le olvidó quién iba encima de él. Y él se sentía como caballo de esos imponentes, ¿no? Posiblemente, ¡wow! Mira la gente, cómo me aclama. Pero no eran para él. Hay un salmo que se ha clavado en mi corazón desde que lo leí. Y que comienza con unas palabras cortas pero sustanciales. Y que dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a ti toda la gloria y toda la honra por tu misericordia y tu verdad. Y esta palabra no en el hebreo significa nunca y nada. Nunca nosotros, nada nosotros, oh Jehová. Toda la gloria es para Él. Amén. ¿Le damos un aplauso al Señor? Ahora sí que le podemos aclamar al Señor porque Él merece la gloria y la honra. Nosotros no, hermanos. Tengamos cuidado cuando seamos usados, porque el Señor ciertamente nos quiere usar. Pero tengamos cuidado. Es que yo sané al hermano. ¿Quién le dijo eso? Usted no sana a nadie. Es el poder de Dios en usted. No, hermanos, tengamos cuidado.
Tengamos mucho cuidado de robarle la gloria a Dios. El burrito estaba siendo usado por el Señor y se le olvidó que Jesús estaba encima de él. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. El grande ahí no era el pollino ni el asna, el grande es Jesús. Que nunca se nos olvide eso. Es Jesús. Como en una ocasión les decía, ¿no? Imagínense al burrito ahí emocionado, ¿no? Con todo eso. Y nada más era de que girara poquito su cabeza para que viera que Jesús estaba encima de él. Nada más con poquito. Mis hermanos, la procesión era para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no para ese burrito que fue desatado. Qué gran honor y privilegio que el Señor esté montado sobre nosotros, porque solo el Señor pudo doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para hacernos burritos mansos y humildes. Déjeme decirle algo aquí. Si usted sigue con actitudes que no le agradan a Dios, dejemos que Él se siente sobre nuestra voluntad y que gobierne. Porque hay muchas actitudes que no le agradan a Dios, hermano. Muchas actitudes. Las aclamaciones seguían para Jesús durante su recorrido triunfal. Y estas aclamaciones decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es lo que dice Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y Hosana es una palabra hebrea que significa salve o sálvanos. La multitud estaba reconociendo que Jesús era el Mesías davídico y clamaban: sálvanos por favor de los romanos. Bendito el que viene. Eso remite al Salmo 118, una oración de bendición por el reino mesiánico venidero, que les leo dos versículos: Salmo 118, versículo 25 y versículo 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, oh sana. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Lo increíble de esta aclamación es que apenas 5 días después, los mismos que aclamaron al Señor pidieron a gritos que el Señor fuera crucificado, los mismos. Y el Señor Jesús aquí toleró esta breve celebración para cumplir con las profecías de Zacarías 9, versículo 9. A la entrada de Jerusalén, la palabra dice que toda la ciudad se conmovió. Y esta palabra conmovió, en el griego, S-E-I-O, viene de otro término griego, está relacionado con otro término griego, que es seísmo, de donde viene sismo, terremoto. Es decir, en ese momento Jesús llegó como un terremoto que agrietó, que quebrantó muchos corazones. Y así era nuestro Señor Jesús. Vean los 4 evangelios, cada vez que se presentaba, llegaba como un sismo. Algo pasaba en las sinagogas. Predicando la palabra se le manifestaban los endemoniados. Ahí de repente también en las sinagogas veía a una mujer encorvada por mucho tiempo y le decía: ¿y ustedes que no tienen misericordia de esta mujer? Predican y predican todos los sábados, todos los shabbats, y no tienen misericordia de esta mujer que está encorvada. Acércate, en medio de la sinagoga. Siempre pasaba algo, ¿verdad? Cuando está nuestro Señor Jesús, su presencia llega como terremoto, nos quebranta, nos hace 1000 pedazos nuestra soberbia, nuestro orgullo, la aplasta. Y nos dice: sean mansos y humildes de corazón, como yo. Mateo 21:10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea.
de Galilea. Pollinos de Jesús, desatados, libres. La verdad nos hizo libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Las mentiras esclavizan, hermanos. La verdad nos hace libres. Ahora, ¿para qué nos hizo libres? ¿Se ha preguntado? Para que Él nos use, para que Él se monte, permítame la expresión, sobre nosotros, que gobierne nuestra vida y que llevemos ese mensaje del Señor a otros que están atados, que están esclavizados allá afuera. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Le invito a que se ponga en sus pies. Y le demos gracias al Señor. Dios es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. Y hoy estamos aquí en su presencia. ¿Recuerda ese momento cuando el Señor llegó a su vida como un terremoto y rompió las cadenas? 5 o 10 años, meses. Traíamos una carga muy pesada. Y no era Jesús, ¿verdad? Era el pecado. Ahora es el Señor en nosotros. Y sirva al Señor, hermano. Sírvalo. Yo no me puedo imaginar a ningún cristiano no sirviendo a Dios. Y sabemos que el servicio comienza en casa, que usted le puede servir como Daniel en Babilonia. Vivía en Babilonia, pero no para Babilonia. Tú que sirves constantemente a ese Dios que conoces, ¿te ha salvado, Daniel? ¡Oh, rey! Sí, me ha salvado. Ni siquiera una mordida de león, nada. No me ha hecho nada. Ahí servía Daniel en Babilonia. Sirva al Señor. Y si usted tiene un llamado para servir a la iglesia, no lo menosprecie, no lo deseche. Porque Cristo murió por usted. Y eso es lo más grande. Recordemos eso, que el Señor murió por nosotros. Y sírvale con integridad de corazón, como también dice la palabra. Sírvale en santidad. Sírvale todos los días de su vida. ¿Alguien necesita oración? ¿Alguien quiere que oremos? Pasen adelante, vamos a orar, vamos a aprovechar para orar. Pase también si quiere para orar por usted, vamos a aprovechar para orar. Y los hermanos que están ahí pues nos ayudan